Mm, Hola, soy Juan Felipe Obregón y el día de hoy voy a explicar las leyes de Newton a mi papá. Entonces, para empezar, voy a empezar por la primera ley de Newton, la cual se conoce por el principio de inercia. Y esta misma consiste en que todo cuerpo externo no va a permanecer en su estado de reposo, sea quieto o movimiento rectilíneo, uniforme, a menos de que una fuerza neta externa actúe sobre él. Entonces, en este caso digo fuerza neta porque puede ser un conjunto de varias fuerzas. Entonces, la sumatoria de estas fuerzas tiene como resultado la fuerza neta. Entonces, un ejemplo de un objeto en reposo es como si tuviéramos un vaso sobre una mesa y este va a permanecer en reposo estático, o sea, quieto, y si no hay una fuerza alguna que sea aplicada hacia el objeto, como por ejemplo, que yo toque el vaso y que ésta produzca que se caiga o que sea golpeado por un balón. Entonces, si no hay una fuerza externa aplicada, este va a permanecer en su estado de reposo. En la ley también menciono que este cuerpo puede tener un movimiento rectilíneo. A lo que me refiero con eso es que tiene un movimiento constante, como se podría ver en un carro en movimiento y utilizamos los frenos para poder frenar. Entonces, a la hora de que este objeto esté en movimiento, se utiliza una fuerza neta externa para que éste pueda quedar quieto. Entonces, otro ejemplo es cuando un balón está quieto, un balón de fútbol, y decido jugar fútbol con él. Cuando encuentro el balón, como ya dije, se va a encontrar quieto o en reposo. Y cuando yo vaya a mover mi pierna para pegarle al balón, yo voy a producir fuerza cinética que va a hacer que el balón se mueva. Entonces estará aplicando la ley de la inercia. Entonces, ahora voy a hablar de los tipos de fuerzas que pueden ser aplicadas. Entonces, existen las fuerzas normales aplicadas de fricción, estáticas, de tensión, de inercia y de fuerza gravitatoria. Una vez dicho esto, voy a seguir con la segunda ley de Newton, la cual tiene por nombre la ley de movimiento. Y esta misma consiste que cuando una fuerza neta actúa sobre un cuerpo, esta va a provocar en él una aceleración y esta misma va a tener la misma orientación de la fuerza. Y tal aceleración va a ser directamente proporcional a la fuerza aplicada y inversamente proporcional a la masa del cuerpo objeto. Y esta también se puede relacionar cambiando las variables, como se puede ver en, en este ejemplo que voy a decir a continuación. Entonces, hay dos personas que están trotando, pero una tiene un peso mayor. Y además de esto, las dos personas que van a estar trotando van a estar aplicando la misma fuerza para moverse. Por lo tanto, la persona con un peso más liviano va a tender a provocar una aceleración mayor, ya que, como dije anteriormente, esta aceleración es proporcionalmente al, a la fuerza aplicada y también es inversamente proporcional a la masa del objeto, que en este caso es una persona. Y esto también se puede ver aplicado en la fórmula de la aceleración, que consiste en fuerza dividido masa, y la fórmula de la fuerza llegaría a ser masa por aceleración. Y como ya dije, cambiando las variables, siempre tendría el el mismo impacto, como por ejemplo, si una persona estuviera aplicando más fuerza y fuera más pesada, aplicaría probablemente la misma aceleración que una persona más liviana aplicando menos fuerza.
Entonces, ahora voy a seguir con la tercera ley de Newton, la cual se conoce como la ley de acción y reacción. Esta consiste que cuando un cuerpo 1 ejerce una fuerza, o sea, una acción sobre un cuerpo, este va a reaccionar con una fuerza de igual magnitud y dirección, pero de sentido contrario aplicada sobre el cuerpo, como vamos a ver en el siguiente ejemplo, que como cuando un carro es estrellado por otro, el carro número 1 también va a recibir una fuerza equivalente a la que fue aplicada a la hora de estrellar al auto 2, como se puede ver ahí claramente en la imagen, que los dos carros van a tener un movimiento equivalente a la fuerza que fue aplicada el carro 1 al carro 2 y así equivalentemente. Pero estas fuerzas, como dice la ley, van a ser en sentido contrario. Además de eso, existen dos tipos de fuerza, de contacto y de campo. El de campo en esta precisa ley. En el de campo consiste en que se requiere que haya un contacto físico, como se puede evidenciar en cuando una roca está encima de una superficie, la roca le está aplicando la fuerza de su peso y la superficie le está aplicando una fuerza normal. Y la otra fuerza que se puede ver en esta ley es la fuerza de campo, que son aquellas que no exigen contacto físico, como se puede ver en el Sol, con la fuerza de atracción gravitacional con otros planetas que se van a atraer, y van a tener una reacción, pero sin embargo no van a tener contacto. Entonces, y por último, deseo explicar que dos de estos ejemplos utilicé actividades físicas, ya que estas tres leyes están muy involucradas en nuestro día a día, como se pueden ver en los ejemplos, y además en las actividades físicas, ya que es muy importante mantener un buen estado de salud haciendo uso de estas actividades físicas, como ya dije, como saliendo a trotar o haciendo actividades de nuestro gusto, como lo puede ser jugar fútbol. Entonces, esta es mi explicación y me gustaría saber qué entiendes sobre las tres leyes. Bueno, con respecto a las tres leyes de Newton, vamos a ver si te entendí bien tu explicación. Voy a tratar de interpretar lo que me dijiste para cada una de las tres leyes. La primera ley de Newton es la ley de la inercia. Y básicamente, por lo que me explicaste, todo cuerpo permanece estático o en movimiento constante hasta que se ejerza sobre una fuerza que haga que cambie de estar estático y adquiera movimiento. Un ejemplo de esto, desde mi punto de vista, puede ser, por ejemplo, una hoja que está quieta, puede estar quieta sobre una superficie, llega el viento y la mueve. Ahí se ejerció una fuerza sobre un objeto que estaba estático. Eh, la segunda ley es la ley de movimiento. Y, y lo que explica esta ley es que una fuerza ejercida sobre un cuerpo provoca sobre esto una aceleración. Un ejemplo puede ser como cuando un vehículo toma una vía que tiene peralte y hace que éste adquiera una mayor velocidad. En esta segunda ley hay dos fuerzas. Por un lado, una fuerza que es directa, que empuja, y otra que esta es directamente proporcional a la fuerza que se ejerce, y otra que es inversamente, o sea, que es contraria a esta fuerza que está sobre la masa del objeto que se quiere mover. Y por último tenemos la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción. En esta, por ejemplo, la podemos ver aplicada como cuando uno lanza una piedra sobre un estanque y ve que el efecto de la piedra sobre el agua es que forma círculos y la piedra va saltando hasta que finalmente se hunde. Entonces, listo, muchas gracias y espero que los demás también hayan entendido el tema.